Queridos amigos, estamos en un nuevo capítulo del podcast El Gordo y el Flaco. Bienvenidos. Rucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Iñaki, muy bien, muchas gracias. Qué ilusión. Otro programa La verdad es más. que sí. Oye, hoy tenemos invitado de nivel. Mucho. Qué maravilla, qué ilusión. Y hay que darle muchas gracias por estar aquí. Qué ilusión charlar con Óscar. Bienvenido, Óscar. Muchísimas gracias por convocarme y por recibirme así de bien. Oye, Óscar, una persona que nos conocemos ya desde hace mucho tiempo. Hemos jugado al golf hace muchos años, pero hacía tiempo que no nos veíamos. Y qué ilusión charlar contigo, la verdad. Bueno, pues la ilusión es la mía. Además, me hace mucha ilusión participar de un proyecto que está dando sus primeros pasos y que confiamos en que esos pasos os lleven muy lejos. Así que ha sonado muy político esto, pero lo sí. Digo de verdad. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, para poner en contexto, vamos a repasar, aunque tocaremos todos los palos, nunca mejor dicho, vamos a repasar un poco tu currículum. Vale. Y vamos de lo más reciente a lo más antiguo. Ganador de Pasapalabra, bueno, antes que nada enhorabuena. Muchas gracias. Concursante de programas, no solo vienes de Pasapalabra, Saber y Ganar, con Jordi Hurtado, Boom, con el equipo de los Dispersos, ¿vale? Esa es la parte menos golfística, y luego también dentro de la industria del golf, y es por eso por lo que estás aquí, porque queremos hacer charlas de golf, no solo dentro de el campo de golf, sino también de fuera. Jefe de prensa del circuito europeo, torneos en España, Solheim Cup. Y bueno, queremos repasar un poco. Nos acaba de decir que jugón, con buenas tarjetas. Bueno, una tarjeta buena. Las de al lado un poco peores. Nada, jugoncillo, ¿no? Yo realmente mi relación con el golf jugado llegó tarde, ya con la treintena cogida. Lo mío era la teoría. Yo era de los que leía, se compraba revistas, se compraba libros, en una familia en la que no había ningún antecedente, con lo cual no tenía nadie que me llevara de la mano a dar bolas, que es lo que necesita todo chaval que quiere iniciarse. Con lo cual tuve que esperar bastante para estar un poco más asentado en la vida y a través de un grupo de amigos, el típico curso colectivo que te abre los ojos y te descubre que eso que sospechabas, que el golf te iba a gustar, efectivamente te gusta y te llega muy dentro. Y luego a raíz de aquello, pues mi inquietud / epilepsia me llevó a intentar buscar otros caminos relacionados también con la diversión y con el entretenimiento y también con el conocimiento. Y eso me llevó a montar una página web, Crónica Golf. Crónica Golf, sí. Y a raíz de aquello pues la página fue razonablemente bien, conocí a la gente de Canal Plus, de Movistar, y les propuse un proyecto que acabó cuajando en Locos por el Golf, en la televisión, que estuve haciendo 7 años en ese formato que creamos Carlos Palomo y yo, y luego ya posteriormente efectivamente lo podemos retomar o podemos engancharlo con esto que mencionas de empezar a trabajar en el equipo de María Cacia López Bachiller del circuito europeo y escribiendo aquí y allá, en Golf Days, en Ten Golf y en las labores propias de mi... En Hot Down, oye, escribes artículos chulísimos, sí. Un poco ahí profundos, ¿no? Bueno, hay un poco de todo. Hay algunos de golf, otros de deporte y otros un poquito más marcianos o un poco de todo. Yo qué sé, de conspiraciones a cargas de caballería, que es una cosa un poco decimonónica, pero que a mí me hace cierta gracia. Qué bueno. Pues vamos a hablar un poco de tu paso por la televisión, los concursos, si te parece, y luego ya hablaremos un poquito por el golf. ¿Cuál fue tu...? Yo recuerdo verte con Nuria Roca en un programa. Sí. Y ahí hablabas algo de golf. Yo no sé que te conocía o no lo sé, pero recuerdo verte con Nuria Roca, pero no sé si ese fue tu primer concurso. Eso fue en 2008. Mira, ahí conocí a 2 de mis compañeros que luego formamos Los Dispersos. Manolo Romero, de Jerez, un librero, un chaval excelente, y Miguel Ángel Gómez, que es arquitecto de Valencia. Y coincidimos en una cosa que se llama Gran Quiz, que era un formato un poco peculiar, porque te daban 40.000 preguntas, te las tenías que aprender, y luego te iban a preguntar cosas de esas 40.000 preguntas. Y bueno, pues, efectivamente esto ya fue en 2008, y yo creo que en aquella época ya andaba pensando en montar algo de golf. Cuando empecé con... Madre mía, qué memoria la mía.
no estoy quedando muy bien, no sobre me todo. digas eso, soy de las que más No, hablado pero de- horrible. a la de ti. Me ha encantado Nosotros nos esa quedamos fuera de frase. juego. Pues perdón, para las fechas soy horrible, de verdad. El caso es que sí, yo creo que el proyecto de Crónica Golf ha andado por ahí, al menos en mente. Aunque lo cierto es que no fue mi primer concurso, dado que mi primer concurso fue en el año 2000. Anda. Y fue precisamente, bueno, hay una pequeña incursión de un día en una cosa que quizá no debería contar, pero voy a contarla porque no tengo vergüenza ninguna, que era una especie de mezcla de concurso cultural y concurso musical, en que tú respondías cosas de cultura general musical y luego además cantabas. Pero eso era un invento de Telecinco de verano, que espero que hayan quemado todas las cintas, porque en internet desde luego no está. No me acuerdo cómo se llamaba, no sé si era Toma Nota o algo así. Y luego, posteriormente, en el año 2000, fui a Pasapalabra, con el formato recién estrenado y recién llegado a España. Con Silvia Jato. Con Silvia Jato, eso es. Luego sí hubo apariciones aquí y allá. La verdad es que no se me dio mal, pero sí es cierto que era una época mucho más inocente de Pasapalabra. Tú ibas con lo opuesto, respondías a lo que sabías, las puntuaciones eran más bajas, los botes caían con más frecuencia, porque de vez en cuando pues eso, había alguien que tenía el día feliz, pero no era tan oposición como lo es ahora. Y luego, posteriormente, pues estuve apareciendo en concursos, bueno, según iban surgiendo oportunidades. Yo cada vez, como espectador, soy aficionado a ese tipo de formatos. Pues concurso que veía, concurso al que escribía o llamaba para ver si podía meter la cabeza. Y en 2006 fue mi primera estancia larga en un concurso, que fue en Saber y Ganar, que estuve ya unos 69 programas seguidos. Y luego, aparte, me hacía mucha ilusión por la historia que tiene el programa, por conocer a Jordi Hurtado, el equipo. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que lo habéis resumido bastante bien. He aparecido aquí y allá unas cuantas veces hasta el último petardacillo que hemos dado. Yo te con conocí Pasapalabra. cuando empecé a verte en Locos por el Golf, que veía tu programa. Yo no sé si lo hacías en paralelo con Saber y Ganar o... Sí. Puede ser, así ¿no? es. Me sonaba, claro, me hacía mucha ilusión porque al final en casa siempre hemos visto el canal del golf y te veía de fondo y de repente pues tampoco veía todos los días Saber y Ganar, pero el hecho de que te veía, no sé si haciendo zapping o viendo el programa, me hacía especial ilusión. ¿Qué tal con Jordi Hurtado? Pues muy bien, la verdad es que es un súper profesional. mito para No hace todos falta nosotros. ensalzarle, porque creo que su andadura y su capacidad son lo suficientemente elocuentes. Pero efectivamente es uno de los privilegios con los que me he encontrado en esta extraña trayectoria del concursante. Si se le puede, no soy concursante profesional porque yo siempre me he ganado la vida al margen de los concursos de televisión, aunque cierto es que me ha aportado unos ingresos y unas ganancias incluso superiores a las de mi trabajo, pero cruzarme con gente como Jordi Hurtado o como Roberto Leal en Pasapalabra o como Juan Rabonet en Boom es un lujo auténtico. ¿En qué momento te diste cuenta de que eso era lo tuyo? ¿De que era vocación o no, que yo creo que al realmente te principio es curiosidad. Tú eres aficionado a esos formatos y en casa respondes y ves que no se te da mal, que respondes al ritmo de los concursantes que aparecen. Y llega el momento en el que te preguntas cómo lo harías tú al otro lado de la pantalla, con fuego real. En lugar de estar tomándote la sopa y si fallas una, pues sigues con la sopa y no tienes ningún tipo de problema, pues te preguntas cómo sería. Entonces, bueno, pues un día coges Entonces, estoy hablando de los finales de los 90, los 2000, pues se mandaban cartas. Era todo así de antiguo. No había ni WhatsApps, ni emails, ni nada. O bueno, empezaba Internet sí existía, pero no estaba tan extendido. Y tú mandabas carta al apartado de correos correspondiente para que te llamaran y te hicieran esa prueba de acceso, ese casting, y luego terminaba apareciendo. Entonces, lo que te mueve y lo que creo que mueve a todos los concursantes es la curiosidad y las ganas de participar, al margen de los beneficios que puedas obtener si se te da bien. Creo que eso, aunque es un reclamo importante, no es lo principal, aunque suena también a posición ventajista del que ha conseguido premios sustanciosos. Pero una de las grandes cosas que te puede diferenciar, claro, estar en casa, ¿no? La presión del tiempo, eso es... te quedan 20 segundos, 5 palabras, ¿no? O sea, esa presión, ¿cómo la gestionas? Que luego, no sé si la llevaremos al mundo del golf, pero vamos, esa presión gestionarla debe ser... No sé si se practica, ¿no? O sea, esa presión es tremenda. Tiene miga. Pero creo que igual que hay
Mira, ayer esto saldrá cuando salga, con lo cual no es ayer, así que disculpadme por la referencia temporal. Tampoco va a salir esto. Pero bueno, dijo Jokic, que el jugador de la NBA, que no le gustaba el partido de las estrellas, que las pachangas no le gustaban, que le gusta competir y le gustan los partidos de verdad, aunque sea de temporada regular o de playoff o las finales de la NBA, le ha jugado a todos los niveles. Y estoy un poco de acuerdo con él. Creo que hay gente, que no digo que sea el caso, hay veces que la presión te afecta y estás cansado o te ves en situaciones complicadas, ya sea en el golf o respondiendo cosas en televisión. Pero por otro lado, creo que te activa. O sea, si eres capaz de gestionarla, puede ser hasta beneficiosa. Y a mí me gusta. En golf se me da mal gestionarla, o sea, porque tengo menos recursos, tengo menos capacidades, tengo menos habilidades y es más complicado. En la tele me apaño mejor, me gusta jugar con presión. Con presión, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Y respecto a Pasapalabra, bueno, acabaste el concurso, ¿cómo te preparas? O sea, eso entiendo que conlleva una preparación. Yo desde fuera, yo veo el programa y digo, estos tíos son unos cracks, irán allí a grabar, lo compaginarán con su trabajo, pero realmente te he visto en alguna entrevista y tienes tu estudio, es como si fuera un trabajo, te preparas unas palabras, no sé si os dan algunas que pueden caer, ¿cómo funciona? ¿Cómo son los entresijos del programa? No hay pautas, ni hay referencias, ni hay libros, ni hay un temario común, que es una de las cosas que a la gente se le pasa por la cabeza porque es normal. Dices, ¿cómo puedes acotar lo que estudias cuando es tan amplio? Inciso, ¿no? Es que no sé si fue contigo, yo creo que no, porque lo hubieras sabido. Hubo una vez un concursante, el anterior a ti, el que ganó, ¿Pablo se llamaba? ¿Puede ser? Rafa Castaño. Bueno, Pablo Díaz también ganó, fue el primero que ganó un bote importante en Antena 3, en la etapa moderna, en los últimos 4 años. Eso pues hubo una pregunta que le preguntaron cuál fue el ganador del Open de España de golf del 2005. Tomás Levet, y no la supo. Pero fue increíble, pero claro, imagínate, yo desde fuera, que ni yo la sabía, que me encanta el golf, y no sé si alguno de nosotros lo hubiera adivinado, tú seguramente sí, pero desde fuera digo, joder, alguien que no sabe el golf, es que esta pregunta es muy difícil. ¿Cómo te preparas eso? Álvaro Beamonte te preguntó en el programa 100 de Saber y Ganar, si no me equivoco, ¿cuáles fueron los 4 campos? El que ganó el Grand Slam, Bobby Jones. ¿No? Sí, yo digo, no, por favor, que no falle esto. Sí. ¿No? Hombre, es hasta cierto punto es normal. Y esa, siendo marciana, claro, a mí me toca, es de mi negociado. Es decir, me gusta el golf, con lo cual es normal que me sonara. A lo mejor me hubiera equivocado y en lugar de decir Tomás Levet habría dicho Peter Lorre, que lo ganó el año siguiente, y además es por la L, la misma letra, o sea, tiene miga esa pregunta. Pero las hay más complicadas, las hay mucho más complicadas, porque en Pasapalabra, en la etapa actual, hay como 4 preguntas de categoría especial, que son las que definen. Luego, por supuesto, puedes fallar cualquiera. Incluso hay preguntas que no son difíciles, pero la definición del diccionario no es tan explicativa, no es tan evidente. Entonces tienes que darle una vuelta a lo que te están preguntando, aunque luego la respuesta sea aparentemente sencilla. Y luego hay 2 de diccionario y 2 ajenas al diccionario que son de dificultad especial. Y las 2 ajenas al diccionario, como puede ser el caso de la pregunta de golf que acabas de mencionar, suelen ser tremendas. Para que te hagas una idea, yo estuve 157 programas en mi estancia en Pasapalabra y de esas, en total, acerté 15. Con lo cual, yo acertaba una de esas preguntas de fuera de diccionario cada 10 programas. Entonces, ¿cómo pensar que en el mismo programa iba a sacar 2, que era lo que necesitaba, además de acertar las 2 especiales de diccionario y no meter la pata con las 21 restantes para ganar el bote? No lo ves a tu alcance. De hecho, pues comentario jocoso con la gente de redacción del programa, hubo épocas especialmente duras que tanto Moisés, mi compañero, como yo, es que no sabíamos por dónde nos corría el aire, que le decíamos a las redactoras, oye, nos estoy dando hasta en el cielo a la boca, porque no había manera de abordar esas preguntas. Pero claro, el premio es sustancioso, es jugoso y hay que currárselo. Oye, tú luego has sido presentador de programa de televisión. Si tuvieses que presentar alguno de los 3 programas o de los 3 concursos principales en los que has estado, ¿cuál te gustaría presentar? Es que son tan buenos los 3 presentadores que los llevan, no me veo capaz. Jordi tiene una capacidad sobrehumana. Además, hay una cosa que
A Jordi hay gente que no le termina de coger el truco porque piensa que le ve un poco cuadriculado, ¿no? En su papel, claro, lleva haciéndolo mucho tiempo. Ajá. Y lo que no saben es que vertebra todo el concurso sin apenas texto. O sea, porque las palabras, muchas de las preguntas, perdón, las preguntas no las lee él, las lee en este caso Elisenda Roca, antes Juanjo Cardenal. Todos los enlaces, todas las participaciones, todas las conversaciones con los concursantes o con el resto de los componentes del equipo del torneo, lo lleva con toda naturalidad sin leer nada, salvo hacer alguna puntualización cuando tiene que añadir algún dato, alguna respuesta, y eso es muy difícil. Eso es profesionalidad extrema y esa naturalidad hay que tenerla y hay que trabajarla, evidentemente. Juan Rabonet tiene una capacidad maravillosa para alternar entre el clown en momentos muy concretos y la seriedad absoluta. Y luego, aparte, con una dicción perfecta. Roberto Leal es la conjunción perfecta también entre cercanía y profesionalidad. Y luego, además, lo que hace en el rosco para leer las preguntas a ese ritmo y a esa velocidad, no creo que haya muchas personas capaces de hacerlo. Como profesionales de televisión. O sea, ya no te digo los que nos hemos asomado algún ratejo a la tele, incluso presentando programas. Yo tengo problemas claros de dicción. Me tengo que contener para no acelerarme y para que se me entienda. No lo veo, no me veo haciendo el papel de ninguno de los tres. Le escuché a Roberto Leal decir que le da un poco de vértigo por su acento al principio presentar el rosco, ¿no? Que él tenía que haber ensayado mucho la dicción, como tú dices, ¿no? Pero bueno. Tiene mucho mérito. Sí. Y, Óscar, ¿planteas volver a algún programa? La verdad es que estoy un poco en terreno de nadie. Ahora mismo, a veces digo lo de la famosa canción esa de Extremoduro, ¿no? De me estoy quitando, ya solo me pongo de vez en cuando. Pues, hemos estado escuchando Extremoduro, sí, preparando todo. Sí, sí. Pues, hombre, por otro lado, yo creo que los concursantes, al margen de cualquier otra consideración de tipo económico, nos va la marcha. Entonces, si nos ponen, incluso en casa, de repente surge la oportunidad de te inventas un juego y participas en ese juego y lo disfrutamos. Mira, dentro de un rato, después de esta grabación, yo voy a ir con otro compañero del mundo de los concursos a un bar donde hacen una especie de trivial, de quiz, de concurso, que no es nada, nos vamos a tomar una cerveza y a responder 3 chorradas, pero nos divierte. Entonces, si surge alguna oportunidad en el futuro, pues posiblemente la aproveche. También te digo que me da un poco de reparo, un poco de apuro, el hecho de haber percibido un premio alto y optar a otros premios. O sea, me veo más en un benéfico o en un especial de pasapalabra, que eso sucederá, que reúnen a los campeones de años anteriores, pero no es por condescendencia ni por una superioridad malentendida, ni mucho menos, sino porque sí es cierto que, he tenido la inmensa fortuna de obtener un premio muy alto, pues bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Con eso, ya está. Ahora la pregunta del millón, nunca mejor dicho. Vamos a cambiar de bloque a la parte del golf, la parte de prensa, pero claro, cualquier persona desde fuera, cuando ve que alguien gana el bote de pasapalabra, dice, ¡buah! Es que ya le soluciona la vida, ya puede dejar de trabajar, pero tú has decidido seguir, ¿no? Trabajando al ritmo que has establecido, pero no te has retirado. Hombre, de momento no, pero sí es cierto que la perspectiva cambia. Los compromisos que tenía para el año 2024, yo gané el premio, se emitió en mayo de 2024 y bueno, tenía cosas pendientes. Tenía el Estrella Damm de Lucía Masters en octubre, trabajo previo de preparación y luego ya posterior, y luego colaboraciones con el circuito europeo, escribiendo aquí y allá, y eso no podía borrarme de la vida por el mero hecho de haber ganado ese premio. Y aparte es que mi trabajo me gusta. No quería desaparecer. Sí es cierto que el planteamiento para este año es diferente. Yo creo que si tengo la oportunidad de volver a trabajar en lo que trabajé el año pasado, en años anteriores, lo voy a seguir haciendo, porque me sigue gustando. Además, tengo un equipo estupendo en el equipo de prensa del Estrella Damm de Lucía Masters y toda la gente que trabaja con nosotros en el circuito europeo. Estoy escribiendo ahora con un poquito más de regularidad para Ten Golf, una columna de vez en cuando, escribo de vez en cuando para Jotdown y eso lo voy a mantener. Además, lo bueno es que dispongo de más tiempo, tengo más libertad porque
bueno, está todo más espaciado. Y entonces, ¿a qué lo dedico? Pues lo dedico a leer, lo dedico a escribir y lo dedico a hacer cosas que a lo mejor dentro de un tiempo pues, fructifican y cuajan y se convierten en algo. Pero estoy entretenido en cosas divertidas. ¿Relacionadas con el golf y con mi profesión? Seguramente sí. Posiblemente dentro de un tiempo igual vengo a contaros más cosas. Pues mira, ¿os acordáis de aquella entrevista? Pues mira, era esto en lo que estaba trabajando. Como decía Rucho, vamos a cambiar un poco, ya vamos a hablar un poco de golf. Te leíamos, ha salido antes, durante muchos años en Crónica Golf, que era una web, la verdad es que chulísima. Tenía una sección de noticias diarias que esos 5 minutos te enterabas un poco de todo lo que había en el mundo del golf. ¿Qué aprendiste de aquella aventura? ¿Cómo surgió? Cuéntanos un poco de Crónica Golf, que era, para mí era mi página de referencia. Disfruté mucho de esa web. Pues no tengo muy claro cómo decidí empezar, la verdad. ¿Me vais a permitir que beba un poquito de agua? Porque no soy listo, como veis, y no he aprovechado la pregunta para beber agua, que esto es lo que tenía que haber hecho. Bueno, evidentemente me mueve la afición por el golf. Y en aquella época, pues como todos, tenemos nuestras referencias de medios nacionales y medios internacionales en los que picoteamos y leemos. Y a mí me faltaba alguna cosilla. En principio, veía que la actualidad, el seguimiento era correcto, tenías tus fuentes, podías buscarla aquí o allá, pero ahí estaba. Pero me interesaban temas que no encontraba en los medios habituales. Y decidí hacer una página más orientada a un blog de temas relacionados con el golf, pero más tangenciales o más alternativos. Historia, música, literatura, cómic. Y decidí, sin imponerme un ritmo de producción, pues escribir una serie de artículos, tener un fondo de 8, 10, 12 artículos antes de empezar, y pensé en cómo podía complementar esos artículos que yo creo que le podían interesar al aficionado medio o también al lector casual. ¿Por qué no a un señor que pinchara aquí o allá no le iba a interesar saber qué relación tiene el puente sobre el río Guay con el golf, por ejemplo? Y se me ocurrió hacer ese resumen de prensa que acabas de mencionar, que es, bueno, pues vamos a hacer una especie de mini Google News centrado en el golf, que todos los días quien entre pues se encuentre los 15, 20 titulares, la inmensa mayoría titulares en español, pero también algún enlace en inglés, para que de un vistazo pueda ponerse al día, y si quiere leer algo más en profundidad, que pinche y se vaya a la fuente de origen, porque de hecho es lo lógico. Nosotros en eso éramos bastante escrupulosos con la cantidad de información que proporcionábamos, porque queríamos proporcionar visitas, no quitar visitas a los medios que ofrecían esa información. Es decir, poníamos el título de la noticia, las 2 primeras líneas, y quien quisiera seguir leyendo, que pinchara ahí y se fuera. Y lo cierto es que ese resumen de prensa fue un imán de visitas, porque había mucha gente que lo utilizaba casi como periódico rápido, y luego ya eso pinchaba aquí y allá y iba a donde fuera. Y también tenía como alternativa esos otros contenidos adicionales. Poco a poco, pues es muy complicado, fue un poco efecto bola de nieve. Al principio iban a ser solo contenidos relacionados con el golf de manera tangencial, pero poco a poco empezamos a rascar un poquito más y a meternos ya en pequeños líos de asistir a ruedas de prensa, de asistir a torneos, de empezar a escribir cubriendo cosas de actualidad, alguna entrevista, y ya la cosa se nos fue un poco de las manos. Empezamos a contar con colaboradores que cada uno tenía su función. En su momento pues llegaron a escribir para Crónica Golf pues entre 7 y 10 personas, cada uno tenía su circuito. Había un chico que era el que se encargaba del PGA Tour, había una chica que se encargaba del LED, otro chico que, por ejemplo, Carlos Palomo, que estuvo, mi compañero de Movistar, estuvo también colaborando conmigo. Hacíamos especiales cuando llegaba un torneo importante, una Raider, unos Majors, y bueno, pues fue creciendo. La verdad es que de tráfico iba razonablemente bien. La parte publicitaria es la más árida,
porque además yo no soy comercial y entonces tenía que desempeñar esa doble función, la parte creativa de inventarme cosas y de escribir y crear, y luego la parte representativa, que eso, como supongo que sospecháis y sabéis muy bien vosotros, pues tiene su miga y tiene su... Sobre todo cuando recae en la misma persona todo. Pero el caso es que la web fue bien y ahí hacíamos cosas interesantes. Luego, aparte, también me encontré con colaboradores que son muy fans de la historia del golf y a mí es una de las cosas que más me motivan, escribir y investigar sobre la historia del golf. Por ejemplo, pues José Ramón Rodríguez tiene unos artículos maravillosos que de hecho todavía están disponibles en la web sobre cosas de lo más variopinto, desde los primeros Opens, US Open, que son los años británicos del US Open, por ejemplo, al origen de las bolas de golf. Te hablaba de las Federis o te hablaba de los primeros métodos de fabricación de bolas de golf. Bueno, pues eran cosas que solo las teníamos nosotros. Nosotros no llegábamos a muchas otras cosas. Por ejemplo, la cobertura del golf profesional, nadie puede competir con Tengolf por su capacidad, por su cercanía hacia los jugadores, pero nosotros sí ofrecíamos algunas otras cosas que podían complementar esa otra visión que daban otras páginas web. Y la verdad es que nos fue razonablemente bien, pero era muy esclavo, Entonces, durante un tiempo lo sobrellevé durante bastantes años y la web incluso daba cierto dinero, pero era muy complicado compatibilizarlo con la vida. con eso de respirar. Sí. Así que al final, bueno, pues cuando me surgió la posibilidad, estaba también en Movistar, me empecé a trabajar con María Cáceres López Bachiller y claro, ya los platos del juego se me caían y opté por hacer una salida digna. Es lo de dejarlo ahí está. Quien quiera también leer... Hubo un cambio de normativa, ¿no? Hubo un cambio de normativa. Sí, con lo de Google, sí. Con lo de los resúmenes de prensa, efectivamente, hubo un... que afectó incluso a Google News, que dejaron... Sí. Ahora ya volvió a cambiar posteriormente, pero sí es cierto, mira, he estado, para esto que estoy haciendo, que es misterioso pero no tan misterioso, he estado repasando muchas de las cosas que he escrito y me encontré con un artículo bastante chulo que escribí acerca de eso, del cambio de normativa que afectaba a la disponibilidad de ciertos contenidos en Internet, porque se pusieron muy serios para ciertas cosas cuando en realidad, bueno, pues aprobaron una ley demasiado restrictiva sin tener muy en cuenta qué era lo que estaban restringiendo. Pero bueno, sí, efectivamente, eso, y por eso a partir de cierto punto el resumen de prensa lo aparcamos, pero ya estábamos generando suficiente material nosotros como para que hiciera menos falta, porque el que quería informarse lo podía tener todo en nuestra web, porque había resúmenes de todas las jornadas, de todos los circuitos importantes en nuestra web y luego aparte esos contenidos adicionales. Qué maravilla. Sí. Nos has hablado precisamente que al cerrar tu etapa empezaste en Movistar, en Locos por el Golf, con Carlos Palomo. Eso es, en 2011, si mal no recuerdo. Claro, antes hablábamos de presentadores de televisión y Óscar también tiene una pequeña parte de presentador. Sí, ahí estuvimos 7 años. Muchos años. Era un concurso de televisión, pero bueno, era un programa un formato de muy para todos los públicos, porque de hecho el planteamiento que yo le hice a Movistar o al Canal Plus, porque antes era Canal Plus y Canal Plus Golf, era un poco lo que hacíamos en la web, o sea, coger temas que pillaban un poquito de refilón y llevarlos a la tele, encima con el apoyo de la imagen, claro, porque de un buen archivo de derechos televisivos que te permitían acceder a cosas que yo en mi web no podía acceder y enhebrarlo en una especie de cajón desastre en la que cabía casi todo y que podía ser entretenido. No tenía la hondura ni la profundidad de otros programas que estaban más orientados a la actualidad diaria o a la especialización o a los conocimientos técnicos, pero nuestras pinceladas yo creo que eran entretenidas. Era divertísimo, hacéis una dupla fantástica. Pablo, con Carlos es facilísimo trabajar, facilísimo. Sí. Bueno, pues pasamos un poco a tu etapa de jefe de prensa en el circuito europeo, ¿no? Has trabajado en este tipo de torneos y en la Solheim, que es un torneazo. O sea, aquí en España yo no sé si se le dio la importancia que puede tener, pero vamos, me parece una pasada. ¿Cómo es estar en el día a día de este tipo de torneos? Hombre, hay diferencias. En los torneos del circuito europeo hay una fase de preparación que, por supuesto, no trasciende al público porque no tiene por qué trascender. Que va muy entre bastidores, que puede ser desde cuestiones puramente logísticas y de hecho incluso hay muchas cosas que a mí no me afectan ni tengo por qué participar en ellas.
Una vez que ya se coge cierta inercia, cuando ya se intenta convocar al público, es cuando es especialmente importante nuestro trabajo. Es hacer ver que ese torneo, que es un torneo importante, que se va a celebrar, que vamos a contar con estos jugadores, cuáles son las bondades de la sede y cuáles son las bondades de los patrocinadores, por supuesto. Entonces, eso es un poco... Hay un trabajo que es, a medida que se acerca la fecha del torneo, más intenso, pero que hay que preparar con muchos meses de antelación para ir goteando. Ir dejando entrever que, oye, que el torneo de octubre, pues a lo mejor en junio o en mayo ya estás haciendo bueno, pues unas notas de prensa que yo me encargo de distribuir a todos los medios que tengo ubicados, que son todos los medios deportivos y golfísticos del país. Son bases de datos bastante nutridas que bueno, hemos ido elaborando con el paso del tiempo y que en gran medida pues, me vinieron heredadas del trabajo magnífico que hizo María Cacia López Bachiller durante tantos años. Y es eso, es hacer ver a todos esos medios que estamos vivos. Y luego, a medida que se va acercando la fecha, pues darles detalles concretos. Evidentemente, muchos de esos detalles están ligados a actos, a presentaciones de jugadores o a presentaciones en la sede, a actividades concretas. Y a mí me gustaba siempre no solo alternar a hablar exclusivamente del torneo en sí, de lo que venía por delante, aunque es básico, sobre todo hacer ver qué jugadores importantes van a venir, dónde se va a jugar, sino también rescatar y hablar de la historia de nuestros torneos, de la historia del golf español y de lo que hemos tenido antes. Y bueno, pues es hacerse un calendario de publicaciones y luego, evidentemente, esto estoy hablando de notas de prensa, pero es trasladable a todos los medios. Ahora es imposible y sería una temeridad no estar en las redes sociales con el ritmo adecuado de publicación y de atender debidamente todos esos canales, que como sabéis en los últimos años se han abierto. Así que en ese aspecto pues a mí me ha tocado una época bueno, más multicanal y un poquito más peleaguda, pero que es también otro desafío importante, porque no es lo mismo el lenguaje de la nota de prensa, que te puedes extender, te puedes ir a 500 palabras contando algo, que llegar con un tuit o con un par de tweets bien contados en un par de idiomas, sobre todo en inglés y en español, para que la gente esté al tanto de lo que quieres transmitir. ¿Cuánto control tienes sobre lo que se publica en redes sociales? Porque entiendo que siempre... Bueno, hay un equipo, ¿no?, detrás y a lo mejor hay veces que se publican cosas que a lo mejor, no lo sé, no están contrastadas o bueno, opiniones quizás subjetivas. ¿Cómo se canaliza eso y cómo controlas? Bueno, control tiene que ser máximo, tiene que ser absoluto. También es cierto que el punto de vista de un gabinete de prensa de un torneo es el punto de vista oficial, no hay opinión. Y eso no es que sea malo, la opinión la tienen los periodistas. Y para eso hay un montón de medios que ofrecen su punto de vista acerca de circunstancias de todo tipo relacionadas con los torneos, pero nosotros tenemos que dar la información que procede de los canales oficiales. Y eso no implica que sea mentira, ni mucho menos. Pero sí es cierto que yo no me puedo permitir dar una opinión. Yo puedo opinar. Vale. Me puede parecer mejor o peor algo que haga el circuito europeo. Pero mi trabajo no es opinar sobre él, es comunicar, efectivamente. Entonces, por eso tenemos que ser especialmente cuidadosos, sobre todo al estar asociado a determinadas marcas, como determinados campos o determinados patrocinadores, hay que ser muy escrupuloso con cómo se trata la información, siendo veraz, pero también siendo correcto. Porque hay matices que yo me lo podría permitir, por ejemplo, en mi época de Crónica Golf, donde puede haber columnas más distendidas y más divertidas. Por ejemplo, teníamos un apartado que era Territorio de Tres Pat, que siempre pues una cosa entretenida, o cosas que hacíamos en Locos por el Golf, y sin embargo que esas líneas no me las puedo permitir jamás en una nota de prensa oficial de un torneo mío. Sí que puede haber actividades englobadas dentro del torneo que sean más desenfadadas, que sean más cercanas, que sean más para todos los públicos, pero la nota de prensa oficial tiene que seguir unos caminos muy concretos y unos cánones sin que eso implique que sea un rollo patatero, porque tenemos que contarlo y sobre todo tenemos que convencer a los medios con los que tratamos que merece la pena ser publicado. Es decir, tienes que mandar información de calidad, tienes que ser información precisa, pero a la vez tiene que ser entretenida, para que ellos miren la información y digan, oye, esto está muy bien, esta historia está investigada, pues nos está contando de dónde viene este jugador o han entrevistado a no sé quién y esto tiene sentido que salga mañana en nuestro periódico. Entonces,
Bueno, pues creo que no lo he resumido mal. No, perfecto. Entiendo que tienen un rol muy importante los cabezas de cartel en un torneo, ¿no? A la hora de la visibilidad, bueno, a la hora de poder llegar a la gente, ¿no? En un torneo en España, Jon Rahm tiene que aparecer en portada si juega. Sí, sin duda. Hay nombres que te hacen el torneo. No son tantos, pero efectivamente... luego hay otros años que nos falta una gran referencia, una gran estrella, y el torneo va muy bien, pero el trabajo previo es más complicado. Por ejemplo, el año en el que ganó Adrián Otaegui y el último año que se jugó en Valderrama, el torneo fue de manera magnífica porque hubo españoles disputando el torneo en la zona alta prácticamente todos los días. Al final se impuso Adrián. El año pasado, por ejemplo, pues el torneo lució muy bien porque además tuvimos muy buen tiempo en Sotogrande. Tuvimos una gran referencia que es Jon Rahm. Teníamos un partidazo con Ángel Hidalgo, que venía de ganar el Open de España. Hay veces que las piezas se ponen casi solas, ¿no? Para que acuda al público, para que la gente lo siga por televisión. Parece que está guionizado, es verdad. Sin embargo, hay otros años que es más complicado. Por ejemplo, sin desmerecer a nadie, porque son todos excelentes jugadores, pero el año que ganó John Catlin en Valderrama, pues estábamos un poco cara y acontecidos. Porque de cara, siendo un jugador excelente, ya sabemos lo que ha ganado después y lo que sigue peleando para abrirse camino aquí o allá, pues en el circuito asiático, en el LIV, en el PGA Tour, en el circuito europeo. Pero, por ejemplo, ese año estaba compitiendo por la victoria Martin Kaymer. Martin Kaymer, a mí me facilita el trabajo en caso de que hubiera ganado, porque tiene mucha más relación con España. El relato es más fácil trasladar, sobre todo a todos los medios en los que te tienes que apoyar para trasladar las bondades del torneo. Ya te estoy hablando un poco de la parte de juego, pero eso también es aplicable a la parte de preparación anterior, como bien has dicho. El hecho de contar con buenas referencias es vital para empezar a convencer a la gente que tiene que acudir al torneo y, por otro lado, a los medios que tienen que cubrirlo adecuadamente. ¿Y qué tal tu trato con los jugadores como jefe de prensa? Pues yo creo que muy bien. Lo tienen que decir ellos, porque yo, claro, ¿qué voy a decir? Todavía no he recibido ningún puñetazo. No, pero vamos, hombre... Cierto es que es bastante intermitente porque mi labor con ellos, nos vemos de tarde en tarde, no es una labor continuada durante todo el año, aunque hay una parte del año que a lo mejor tengo que requerir a algunos para hacer algo, una entrevista o para ponerse en contacto con algún medio para hacer alguna cosa concreta. Pero claro, son receptivos a todo siempre. Hombre, como todo, aquí el escalafón también funciona. Hay gente más cercana y hay gente en la que hay más escalones intermedios. Pero por lo general no he tenido ninguna dificultad con nadie nunca. Y eso es muy importante. Luego hay una cosa que es un poco comodín divertido, que es que los concursos funcionan también. Y además funcionan de una manera bastante absurda, pero tú te cuelas en la casa de los jugadores o de sus familias en un contexto completamente ajeno al golf. Y eso sirve para allanar el terreno en muchas ocasiones. No es que yo me haya aprovechado de esa circunstancia para hacerles o pedirles cosas que ellos no hubieran querido hacer. No. Pero sí es cierto que a veces empiezas hablando de no sé qué y terminas hablando de no sé qué. Y entre medias es todo más fácil. Bueno. Y sobre todo, pues eso, por ejemplo, con la familia de Jon Rahm, tengo una buena relación y además eso, su abuela es súper seguidora de la época de Saber y Ganar, sus padres también, pues, en fin, tengo una relación, yo creo, muy buena con ellos, con la familia de Sergio, pues 3/4 lo mismo, con Consuelo, en fin, su padre son muy cercanos, con la familia de Rafa Cabrera, con el entorno de Adrián y con el propio Adrián. Y muchas veces esas conversaciones empiezan por te vi el otro día haciendo no sé qué, no sé cuál, y estamos hablando un rato de concursos y a continuación pues nos saltamos al otro terreno. Pero vamos, no sé si es que he tenido mucha suerte, pero la predisposición de todos los jugadores españoles con los que tenemos que tratar para los torneos en los que he trabajado, incluso con los jugadores extranjeros, pues claro, esta baza no funciona. No. Aunque los del circuito europeo están bastante al tanto. De hecho, sí, al día siguiente recibí unas cuantas felicitaciones de ejecutivos del circuito europeo, de gente que trabaja en el circuito, porque les había llegado de alguna manera misteriosa la noticia. Todo llega. Y durante un torneo, pues pongamos el Open de España, jueves y viernes, que hay muchísimos jugadores,
Y claro, al final los cabeza de cartel, aparte de los jugadores top, también son los españoles, ¿no? Que hay que entrevistarlos después de la ronda. ¿Cómo puedes estar al tanto de todo lo que hacen para hacerles preguntas determinadas de lo que haya pasado en el hoyo tal? ¿Eso hay un equipo detrás que te comunica, oye, pues pregúntale o no toques este tema que viene un poco caliente? Bueno, estás al tanto, tienes que medir y tienes que saber. Por lo general, aunque todos están muy a favor de obra, yo recuerdo incluso tengo una anécdota, la voy a mencionar, con Nacho Elvira. Nacho Elvira hubo un año, además yo ese año no estaba trabajando para el equipo de prensa del circuito europeo todavía, pero estaba haciendo cosas con Canal Plus, y entonces fui a hacer cosas para Locos por el Golf. Y le pillé por banda a Nacho al final de una vuelta en la que el pobre se le había dado muy mal. Y encima yo iba a hacer una entrevista bastante gansa. O sea, la típica entrevista de Locos por el Golf, que no era muy seria. Eran preguntas que eran divertidas, pero claro, no eran preguntas divertidas para hacerle a un jugador que viene de enfrentarse a Valderrama en un día muy complicado. Y el tío... no era el día, porque además yo reconozco que ese día pues, tenía que haberle dicho a la gente de la tele, mira, esto no se va a poder hacer. Pero se prestó y lo hizo y estuvo encantador. Ya con respecto, y te digo que eso es un poco un caso extremo, pero cierto es que hay jugadores a los que tienes que leer. Hay ciertas preguntas que a lo mejor piensas que por ser algo general no estás metiéndote en complicaciones y en realidad el jugador quiere contarte cosas. Vale. Y a lo mejor le incordia un poco una pregunta como ¿me puedes hacer el balance de la jornada? Porque a lo mejor le den la impresión que no has hecho tu trabajo, que no has estado atento a lo que ha sucedido y no has seguido bien y entonces le estás haciendo una pregunta un poco para salir del paso. Sí, claro. Para salir del paso. Entonces, eso hay que verlo también, o sea, hay que saber, bueno, supongo que es con el paso del tiempo. Ya te digo que no plantean problemas ninguno y además hay mucha gente que incluso cuando tú no estás especialmente vivo, te ofrece, es muy raro que en una rueda de prensa con John no te ofrezca muy buenos titulares, porque siempre cuenta cosas interesantes. Y puede pasar con... Comunicativamente exactamente, es impecable, es impecable. Y puede pasar con John y con muchos otros jugadores que tienen esa capacidad de transmitir. Pero efectivamente, también te digo que una vez que empieza el juego es todo más fácil. Parece que es todo un poco más aparatoso porque de repente llegan muchos jugadores, pero los horarios están hechos así por algo. Hay una serie de partidos importantes que salen a determinadas horas, por la tarde en el segundo turno, y suele haber una diferencia. Tú te puedes preparar, también puedes leer, puedes ir viendo cómo va el juego, qué es lo que está sucediendo. El equipo de prensa somos unas cuantas personas, entonces incluso podemos repartirnos. Hay veces que si de repente en 2 partidos consecutivos llegan 2 jugadores a los que hay que atender y a lo mejor alguno es extranjero, aparte que contamos también con el respaldo del circuito europeo, pues tienes que repartirte, no podemos estar todos a todo. Pero una vez que empieza el juego realmente es más sencilla nuestra labor. Lo complicado es en los días previos, porque es cuando tienes que conjugar las actividades especiales con el entrenamiento de los propios jugadores. Tienes Pro-Am, que eso ya conlleva, para los jugadores es una obligación, es algo que tienen que hacer, evidentemente, porque es una de las compensaciones que se ofrece a los patrocinadores y a la gente del club y a la gente que rodea el torneo, pero es uno de los frentes que tienen que atender. Y luego nosotros también las requerimos para hacer ruedas de prensa sentados en la sala de prensa. También suele haber actividades adicionales, por ejemplo, una foto de los españoles que solemos hacer con todos los jugadores que están presentes en un torneo de circuito europeo. También hacemos actividades relacionadas con el entorno y con la zona. En Sotogrande y Valderrama siempre hacemos una limpieza de la playa. Hacemos con chavales de colegios de la zona y con jugadores profesionales. Y bueno, creo que es una muy buena manera. No solo es efectivamente el acto de limpiar la playa durante esas horas tendrá un efecto el que sea, pero sobre todo es cómo lo contamos y cómo lo hacemos llegar a todos los hogares del mundo a través de nuestros medios de comunicación. Y todo eso hay que conjugarlo con las necesidades de entrenamiento de cada uno de los jugadores. Entonces eso es más complicado. Porque el Tetris, ¿no? Exacto. Y luego la cena de gala o la cena de presentación. Hay una serie... nuestra atención se tiene que dividir en muchas o cubrir debidamente pues, todos los soportes. Hay cosas que parecen un poco
poco emocionantes, pero hay que atenderlas, como por ejemplo mandarle yo a mis fotógrafos que cubran todos los soportes publicitarios de todo el campo, porque tiene que haber constancia de que la inversión de todos los patrocinadores está bien hecha y se les ofrece lo que están pagando por ello, por ejemplo. Si puede ser con fotos de juego, mucho mejor. Hay que también cubrir eso. El programa no es solo jugar el programa con una serie de invitados, no. Hay que ofrecerles fotografías a los invitados, hay que cubrir la entrega de premios, y todo eso recae en nuestra labor, en nuestro trabajo. Tampoco quiero darle un énfasis excesivo ni grandilocuente, porque todos los trabajos tienen sus complicaciones, igual que el vuestro, pero sí es cierto que los días previos, antes del jueves, hay que dividir la atención en muchos focos y, sin embargo, a partir del jueves es solo juego. Y eso ya nos facilita bastante la tarea, aunque sea... ¿no? Eso es. Sí. Si quieres ver un poquito más de agua. ¿Y qué tal la experiencia de la Solheim? Aparte, o sea, has estado hablando del circuito europeo. ¿Qué tal la Solheim Cup? Pues mira, he de decir que yo no estuve en el último año y medio. Entonces, yo estuve en la fase inicial, los 2 primeros años del proyecto. Entonces, ¿Sí estuviste en la anterior Solheim en Estados Unidos? Sí, estuve en Ohio, efectivamente. Estuve en Ohio y fue muy llamativo, porque todos los grandes acontecimientos de este tipo, he tenido la suerte de estar en varias Ryder Cups, he tenido la suerte de estar en Majors. Sobre todo tener la oportunidad de acceder al interior y ver las tripas y ver cómo se organizan, porque de hecho era nuestra función, era ir allí y fijarnos en las cosas que podíamos adaptar o adoptar o rechazar. Había cosas en Estados Unidos que funcionaban muy bien, que tenían la maquinaria muy engrasada, y sin embargo había otras cosas que no pensábamos que eran adecuadas, o que incluso pensábamos que en España se hacían de otra manera. Pero cierto es que yo, el último año y medio, yo ya no estuve, decidí ir por otro camino y me perdí quizá lo más divertido, que fue, o quizá lo más exigente, por qué no decirlo, que fue la fase de ejecución, la fase de llevarlo a cabo y sobre todo vivirlo, porque es una experiencia única tener la oportunidad de vivir algo así. Pero la fase previa, los 2 años anteriores, fueron muy bonitos, porque lo último que hice para la candidatura de la Solheim precisamente fue la presentación de la capitana del equipo europeo, Susan Petersen, en Finca Cortesin. Tuve la oportunidad de conocer al equipo del equipo de Finca Cortesin, que es espectacular, de los patrocinadores de Andalucía, de Costa del Sol, aunque ya los conocía por otros torneos, y trabajé muy a gusto con el equipo de Deporte en Business. Y además, el deporte femenino, cuando he sido jefe de prensa de torneos del LED, tiene una ventaja, y eso que no me puedo quejar en absoluto, como os he dicho anteriormente, de mi relación con los jugadores. Pero sí es cierto que hay menos barreras con las jugadoras, por lo general, quizá por la diferencia en cuanto a la estructura, y eso en parte puede ser malo, porque parece que si le falta estructura es porque porque no ha tenido el desarrollo que ha tenido el golf masculino, no se ha invertido el dinero que se ha invertido en el golf masculino, y en parte es por eso. Pero lo cierto es que la predisposición de las jugadoras es excelente para todo lo que se les requería y se les pedía. Entonces, y verlo de cerca, ver lo que supone ganar una Solheim en Ohio, como sucedió en aquella ocasión, y poder vivirlo muy de cerca con Carlota, con su familia y con el resto de las jugadoras, pues nada, lo llevo muy dentro, siempre. Qué bueno. Qué maravilla, lo acabo de decir, me está encantando. Nos estamos quedando sin tiempo, Iñaki, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, quedan 10 minutillos todavía, ¿no? Sí, la verdad es que tengo 1000 preguntas. Es una bobada, pero me encanta lo que escribes, lo que escarbas. Hay artículos tuyos sobre los tramposos del golf. Pero vamos, no quiero enrollarnos sobre eso, pero perdona. ¿Cómo te decides por un tema? ¿Cómo investigas? ¿Cómo te diviertes ese tema? O sea, ¿por qué un tema tan peregrino? Sí, es la palabra, tan peregrino, ¿no? Y tan, no sé, concreto como ese, por ejemplo, ¿no? Como otro que te he podido leer, no sé, que me lo pasó pipa leyendo, ¿no? Pues mira, este fue
hace tiempo fue por José Ramón Rodríguez, un compañero, es médico y además escribe, es un enamorado de la historia del golf, y escribió una pieza para Crónica Golf hace muchos años sobre Titanic Thompson, que era un buscavidas. Era un jugador de póker, era jugador de billar, era el típico personaje que podía llenar varias películas. Y de hecho, parte de él está representado en varias películas. O sea, le podemos ver efectivamente desde el buscavidas a otras muchas. Tiene algún pequeño capitulito en el pequeño libro rojo del golf, si no me equivoco. Sí, Harvey Penick sí, lo menciona. Sí, lo menciona alguna vez también, Eso sí. Es. Y es un hombre que acabó creando las series mundiales de póker. O sea, y además fue una relación un poco turbia con mucha gente, porque de hecho se le considera implicado en la muerte de Arnold Rothstein, que es un super mafioso que salió representado en Casino, en la película de Scorsese. Bueno, pues a raíz de este señor, que tenía que ver con el golf, porque aparte de buscavidas era muy buen jugador de golf y no era timador, era un gran jugador que se aprovechaba de sus habilidades para desplumar incautos. Pues pensé en figuras parecidas y entonces rascando te encuentras con gente, pues eso, que se ha ganado la vida, pues eso, de manera paralela, que ha utilizado el golf para ganarse, pues eso, como por ejemplo Jean Carmen, que fue una buena amiga de Marilyn Monroe, que era una actriz de muy buen ver, que la llamaron la reina de la serie B, haciendo películas muy malas de terror, de acción, pero que gracias a su físico la utilizaban de cebo. Jean Carmen era tremendamente hábil y un gancho, que era su pareja, hacía que estuviera por allí de fondo mientras él proponía apuestas absurdas, como por ejemplo, seguro que esa rubia te mete una paliza. Y claro, pues los hombres, que somos demasiado aventurados a veces, pues nos llevamos pensamos que somos capaces de salirnos con la nuestra ante cualquier eventualidad, y no es el caso cuando te están poniendo la trampa y el cebo cerca de ti. Pues al fin y al cabo son pequeñas historias que me interesan y sobre las que intento rascar un poco e investigar, y al final te encuentras que el golf llega mucho más profundo de lo que creemos. Porque hay golf en el cine, hay golf en la literatura, hay golf en la música, hay golf en 1000 rincones absolutamente inesperados. Y me parece bonito descubrirlos y hacerlos ver. Era un poco el origen de Crónica Golf, lo que hicimos posteriormente en Locos por el Golf, y ahora casi como francotirador, pues eso, publicando aquí y allá en Ten Golf y en Jotdown. Y siempre que tenga oportunidad, pues cuando descubra una pequeña historia de esta, pues me gustará trabajarla y sacarla a la luz. Yo antes de pasar a las preguntas finales, me gustaría volver, es que se me ha quedado una duda y te la quería preguntar, que antes lo has mencionado, pero me gustaría saberlo, y es que cuando llega un torneo o un evento grande, siempre están los cabezas de cartel y hay partidas que ves que salen uno detrás de otro. ¿Eso está hecho a mano o es un grupo y sobre eso se establece un sorteo y lo que toque? No te sé decir, pero además no te sé decir porque realmente yo no me encargo de ello, o sea, se encarga el circuito europeo. Pero sí es cierto que hay una especie de grupos prioritarios. Es decir, el hecho de que coincidieran Ángel Hidalgo y Jon Rahm en el último Estrella Damm Andalucía Masters no es casual. Se supone que en los horarios principales de televisión tienen que salir jugadores importantes, con lo cual hay un bloque de salidas en los que tiene que haber presencia de los jugadores más notables del cartel, tanto por la mañana como por la tarde, para ofrecer a los espectadores también esa alternativa, a los espectadores de televisión o a los espectadores presenciales, de que puedan disfrutar o bien en un turno o bien de otro a los jugadores más importantes. Ya hilar al detalle de cómo se compone cada una de las tríadas o de los grupos o de los cuartetos, dependiendo de cómo sea el torneo, no te lo puedo especificar, pero sí es cierto que hay bueno, pues unas pautas generales, y luego supongo que a partir de cierto momento pues habrá ese sorteo. También yo entiendo, esto ya me lo dice mi lógica y mi sentido común, no la realidad, que se intentará no perjudicar, es decir, que haya cierta alternancia entre mañanas y tardes para que
eso, no obligues al mismo jugador a madrugar o a salir a las 6, a las 7 menos 20 de la mañana todos los santos días, porque a lo mejor al tercer torneo dice, oye, no me importaría salir un día a las 9, en mi primer turno, en el turno de mañana. Pero bueno, yo supongo que el circuito europeo, pues eso, tendrá sus tablas y tendrá sus métodos para, aparte de asignar esos espacios reservados a los partidos más importantes, luego ya ir repartiendo suerte, por decirlo de algún modo. Oye, antes de cerrar, ¿cuál es el próximo reto en tu lista de pendientes? Pues escribir, pero más, con más estructura y un poquito más... mira, una de las cosas que llevo un tiempecillo haciendo es repasar todo lo que he escrito en los últimos 15, 16 años relacionados con el golf. ¿Para qué? Pues no sé, a lo mejor para tirarlo a la basura o a lo mejor para aprovecharlo. Entonces, la forma, no sé qué forma adoptará, pero yo creo que algo haremos con ello. Hay cosas que no se pueden aprovechar porque caducan. Hay cosas que son fruto del tiempo y que ya pasado unos años, unos meses, no tiene sentido. Pero hay otras cosas que son más atemporales y sí se pueden rescatar. Entonces, si a eso le añadimos alguna otra cosa o un material nuevo que se crea, pues se le puede dar cierta forma. Qué bueno. Pues bueno, vamos a ir al último bloque, vamos a repasar hemos visto tu faceta profesional, ahora tu faceta como jugador amateur, pero antes... dar las gracias, ¿no? Sí, hombre, es que la verdad es que lo están haciendo con muchas ganas. Estamos aquí con una mesa, 3 sillas, pero no veis lo que está aquí detrás. Hay que dar gracias. Lo colgaremos en las redes para que la gente lo vea, porque la verdad es que Asti... Hay que dar gracias a Asti Audiovisuales, que nos permite grabar con una calidad que nunca hubiéramos supuesto, ¿no? En la vida, pero si empezamos tú y yo con los móviles, Iñaki, es verdad. Es una maravilla. 2 móviles y 2 trípodes y de repente tenemos aquí, una mesa de mezclas. Hay que decir que lo primero que ha dicho Óscar, nada más llegar, se ha sorprendido una persona que está acostumbrada a trabajar en la tele. Pero el despliegue me parece espectacular. Sí, pues hay que dar gracias a toda la gente de Asti Audiovisuales y oye, si necesitáis en algún momento algo de traducción simultánea o imagen y sonido, pues esta gente son siempre magníficos. Además sabiendo que trabajan en Madrid, pero se pueden desplazar. Siempre es bueno tener gente que sabes que funciona en la agenda. Sí, muy bien. Pues bueno, vamos a ir al último bloque. Como decía, son preguntas cortas. Preguntas rápidas. Preguntas rápidas, venga. Exacto. Primero saber qué hándicap tienes. 19 y algo. Sí, yo creo que llevo instalado en la mediocridad toda mi vida. ¿Y lo cumples? Ahora sí. Es un hándicap muy chulo, ¿eh? Bogey por hoyo. Es un hándicap muy chulo, ¿no? He tenido unos años que no he jugado nada. Desde antes de la pandemia no jugué nada, pero cero. Y luego por cuestiones laborales y por cuestiones de lío, pues tampoco he jugado mucho. Ahora ya en el último año y medio estoy jugando algo más. Y se nota porque he bajado un poquito de hándicap. También es cierto, en su momento llegué a 15 y pico, pero por puro desgaste, porque además no entreno nunca ni hago nada, pues subió, llegó lo del hándicap mundial, subió más todavía con el reajuste ese y ahora estoy en fase de estabilidad. Vale, la siguiente es, ¿con qué frecuencia juegas? Una vez cada 15 días. Luego a lo mejor coincide que en 2 semanas juego 4 veces. La semana que viene, por ejemplo, tengo un viajecillo y jugaremos un par de veces. Luego seguramente la próxima quincena, en lugar de una vez, serán 4 o 5, pero vamos a poner 2, 3 veces al mes o así. Antes nos has nos has contado cómo empezaste. ¿Con qué edad empezaste? Tarde, 30 y algo. No me acuerdo exactamente, pero a jugarlo, igual que te digo que seguía torneos desde mi más tierna infancia, lo poco que ponían a finales de los 70, principios de los 80, porque siempre me ha maravillado y me llamaba mucho la atención el golf, y rebuscaba los resultados con los jugadores españoles marcados en negrita, en el as y en el marca, y leía lo poco que se publicaba en los periódicos generalistas. Pero practicarlo muy tarde. Ya te digo, con 30 y tantos años. Vale, la siguiente pregunta está sponsorizada, entre comillas, por Academia Golfset, que es la escuela de golf que está aquí en El Estudiante, y la cual yo represento en esta mesa. La pregunta es, ¿recibes clases de golf? No. Soy un... Golfset te puede dar clases. Debería. La verdad es que soy muy
igual que soy muy disciplinado para ciertas cosas, como por ejemplo el asunto pasapalabrero, que al fin y al cabo es una oposición, y le eché horas y método y tenía mis maneras de estructurar toda la información, soy un desastre pues eso, para gimnasios, para dar clases de golf, y en su momento sí di, y luego en alguna otra ocasión he vuelto a contar con profesionales además de calidad, que son mucho mejores ellos enseñando que yo aprendiendo. Pero soy muy poco disciplinado y me gusta más jugar que entrenar. Entonces, claro, es lo que pasa con esta manera de afrontar el golf, es que me divierto, no me enfado, porque ya con el paso del tiempo no tiene ningún sentido si no pongo el esfuerzo en que enfadarme por nada. Pero claro, pasa como con el juguete este de los 70 y de los 80, que es tente, cada día diferente, porque salgo al campo y a ver qué pasa hoy. ¿Campo favorito? Campo favorito, ostras. ¿Qué hayas jugado? ¿Que haya jugado? Que hayas jugado. Pues ya, sí, no, ya no. se limita Augusta, bastante. que hayas estado, no, claro, fenomenal. claro. No, campo favorito que hayas jugado. Que haya jugado. El Saler me gusta mucho. El Saler me parece es un gran campo. ¿Campo de favorito Javier en el que Arana. hayas estado? ¿En el que haya estado? Hombre, me quedo con la mística de St Andrews. Le ponemos al lado a Augusta, al ladito, porque va muy de la mano en todos los sentidos, pero como me va más la historia, me quedo con St Andrews. Muy bien. ¿Palo favorito? Palo favorito. Mira, últimamente tengo un enamoramiento absurdo con el pad. O sea, no es absurdo, es maravilloso. Estoy enchufándolas todas. Es el que has resultado. Sí. O sea, vamos, luego ojalá me habría tirado, durante muchos años te habría dicho cualquier otra cosa. A los dos os pasa lo mismo, entonces. Sí. No sé. Sí, muy bien. ¿Y alguna marca de palos favorita? Llevo mucho Titleist, pero bueno, fue por cuestiones televisivas, porque hicimos una cosa con la Academia de Jason Floyd hace un montón de años en Locos por el Golf, que era para ver si conseguían enseñarnos algo a Carlos y a mí. Y lo patrocinaba Titleist, con lo cual conservo unos AP2 que están muy bien para un jugador medio. De palo, Y luego los híbridos me gustan mucho. Es que llevo la bolsa entera, menos una madera 3, que llevo una Nike rarísima, cuadrada. No. El resto de la bolsa está entera Titleist. Y un Scott Cameron Newport 2, que es una maravilla. Qué bueno. ¿Torneo favorito? Torneo favorito, el Open. Esto de empezar a ver golf a las 7 de la mañana y acabar a las 10 de la noche es maravilloso. Qué bueno. ¿Y jugador favorito de todos los tiempos? Titanic Thompson, pero aparte de... me quedo con Tiger porque lo he vivido más. O sea, posiblemente, bueno, por cuestión histórica y de resultados, otro día vi una comparativa muy llamativa. Ya no solo que Nicklaus tenga 3 majors más ahora mismo, sino que las veces que quedó segundo apisona, las veces que quedó en el top 5 de los majors apisona las cifras de Tiger. Históricamente es mejor Nicklaus, pero a Nicklaus no lo he vivido, me ha pillado de refilón, me ha pillado ya con... Pues hombre, sí le viví el último Masters que ganó en el 86 y le he visto jugar y me ha encantado verle en acción, pero a Tiger sí le he podido seguirle en toda su carrera y me ha llegado más. Y por supuesto hago el pequeño inciso para incluir a Seve Ballesteros, porque para nosotros y para el golf español y para el golf europeo es muy especial. Vale, bueno, nos queda la última, y es que en la entrevista anterior que tuvimos a Torquato Girotti, entrenador de golf, nos preguntó... Sin saber quién venía. Claro, que nos dijeras tu peor resultado, el mejor, y si alguna vez te has hecho hoyo en uno. He hecho un hoyo en uno. Toma ya. Sí. Luego, peor resultado, no te voy a decir bueno, peor resultado incontable. Yo creo que una vez me fui del campo, porque además estaba un poco pocho y busqué cualquier excusa para... Digo, no quiero amargar la tarde a estos señores. Vamos, sí te voy a decir el peor resultado en un hoyo, que creo que queda más gracioso. Sí. 17 golpes. Toma ya. Porque era un torneo medal. Eso era un campeonato de España. En un día normal jugando levantas la bola. Era en un campeonato de España y tiré 7 bolas fuera de límites. Era en el Aeroclub de Santiago, en un hoyo que hacía herradura y que había fuera de límites por todos lados.
Y de hecho, la última bola, vamos, es que ya me quedé, porque encima me tuve que volver el camino de la vergüenza varias veces al tee para volver a sacar bola y me quedé sin bolas. Y había por ahí una bola asquerosa. He hecho una pena rajada y fue con la que acabé el hoyo por no volver a la bolsa, porque tenía el carro en mitad de la calle, era un hoyo infernal. Además, fue divertido porque es una de esas lecciones de humildad que te da el golf. Yo salí en aquel torneo con 18,5, o sea, cuarta categoría clavada, sí. El comienzo. De hecho, empecé a jugar el primero. Y siendo medal, pues vas con precaución, porque todo cuenta. Pero bueno, los 9 primeros hoyos los había jugado sin demasiados desastres. O sea, bien, estaba como a mi hándicap. El hoyo 10 era el más complicado del campo y le saqué el par. Y dije yo, esta es la mía. El hoyo 11, 17 golpes. Y luego la mejor vuelta, sin torneo, 81 golpes en Valdeluz. No se llama Valdeluz ahora, pero bueno, yo creo que muchos espectadores lo conocen. Ahí en Guadalajara, y en torneo 83, vale, en el Centro Nacional de Golf. Qué bien. Y bueno, sin saber quién va a ser el siguiente invitado, ¿qué pregunta le dejarías? Relacionada con... Bueno, sí, la pregunta que quieras. Si es con golf, pues tiene más sentido. Si se ha arrepentido alguna vez de jugar al golf, o de empezar, o de meterse en el mundo del golf. Vale. Toma ya. Muy buena. Pues oye, Óscar, ha sido un auténtico placer. La verdad es que... Bueno, antes de acabar, nosotros nos vamos a despedir, pero por favor, le estamos pidiendo a todos los invitados que nos puedes firmar. Por supuesto, claro, faltaría más. Una bola. Una bola de golf, pero ha sido un placer tenerte aquí. La verdad es que ha sido una maravilla esta charla. Sí. Yo me quedo con ganas de más, así que... Sí, pero bueno, te emplazamos para la siguiente temporada o otra temporada. O el año que viene os traigo el libro, si está hecho. Qué maravilla, muy bien. Pues oye, muchísimas gracias. Y nada, a todos vosotros desde casa, muchas gracias. Lo típico, dar al like, dar me gusta, campanita. Y seguidnos en las redes sociales. Una cosa importante. El Gordo y el Flaco / podcast. No sabemos quién es el gordo y quién es el flaco, ya lo diremos. No podemos hacer spoiler todavía. Pero una cosa chula, dejarnos preguntas si queréis, o dejarnos si queréis que haya algún invitado que os interese y lo intentaremos traer al podcast. Nos veremos en el siguiente capítulo. Un fuerte abrazo a todos.